Profe, muy buenas ¿Cómo noches. estás? Dios le bendiga. Le saluda Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, José Luis? Por ahí, Kelly, Stephanie. Buenas noches. Nati. Buenas noches, teacher. Vamos a darle unos 2 minuticos, 3 minuticos para que ingrese el resto. Yo voy buscando acá una información para ustedes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Cuéntenme cómo van las cosas. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo han ido con las evidencias? ¿Qué dificultades han tenido? Bueno, iniciamos la sesión de hoy, pues hoy es 18 de marzo del 2026. Listo, entonces vamos a empezar hoy la actividad. Ya estamos a punto de finalizar la fase de análisis y la competencia, las evidencias que tenemos pendiente de realizar. Eh, Preguntas, inquietudes con respecto a las evidencias que están pendientes realizar, cuáles han sido. ¿Quién me dice por dónde vamos? A ver, Stephanie, Guademir o Natalia. Por la evidencia 2, instructor. La evidencia 2, 2. que dice que, Teníamos que hacer un álbum fotográfico. ok, un árbol fotográfico para que trate sobre qué tema específicamente. A ver, ¿quién la ayuda? Kelly. Creo que es el álbum fotográfico que trata sobre los sitios turísticos de la ciudad. Ok. Si no estoy- O sea, ya hicimos lo de patrimonio, pero eso ya habíamos pasado, ¿no? Ya nosotros hicimos sobre la organización de los patrimonios cultural y Ok. natural en muebles y material. Esa es la primera evidencia que tiene que ver con el tema del patrimonio. Ahí hay una segunda evidencia que tiene que ver con los atractivos y después pasamos a otra evidencia que tiene que ver con los sitios relacionados con los sitios turísticos de la región donde se encuentran. ¿Ok? Para poder empezar a trabajar el tema de la narración o la narrativa de lo que vamos a decir cuando estemos visitando esos atractivos turísticos. ¿Ok? Eso básicamente es la secuencia en el desarrollo de estas evidencias. ¿Ok? Nosotros no podemos hablar, no podemos hablar de un sitio turístico si no lo hemos reconocido o bien como atractivo o bien como patrimonio y Uno tenerlo de esos también era el contextualizado. video que teníamos que hacer, ¿verdad? Sí, señora. Deme un segundito. Profe, pero los sitios turísticos también tienen que ser patrimonios o puede ser un sitio turístico que esté en la ciudad, no importa que no sea un patrimonio.
Sí, sí. Bueno, les voy a compartir la pantalla donde tengo yo el resumen de las evidencias que estamos pendientes en la fase de análisis. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están viendo ahí la pantalla? Bueno, Sí, señor, pero al comienzo se interrumpió la comunicación y no se ok, escuchó ok, lo que dijo. un Repítame, momentico. por favor. Aquí está el resumen de las evidencias que vamos a trabajar o que estamos trabajando, perdón, eh, en la fase de análisis, en los resultados de aprendizaje que a mí me corresponde evaluarles. Denme un segundito a ver cómo hago para que esto quede más completo. Listo, entonces, el resultado de aprendizaje que tenemos varias actividades de competencias. Uno, transmitir información cultural de acuerdo con técnicas narrativas y en esta nosotros vamos a hacer eh, clasificar los elementos del patrimonio cultural. Entonces, para hacer aquí esta actividad de aprendizaje está relacionada específicamente con patrimonio, o sea, reconocer cuáles son, qué es un patrimonio y cómo se clasifica. Y vamos a hablar sobre uno de esos patrimonios, bien sea culturales o naturales que tengamos en nuestra región. Por eso está formada con dos evidencias. Esas son las que ya nosotros hemos elaborado. Primero un organizador gráfico y luego un video sobre hablando sobre ese patrimonio. Para poder hablar sobre ese patrimonio, nosotros tenemos que contextualizarlo, es decir, cuál es la ubicación geográfica, cuál es la historia que tiene, cuál es la importancia para la región, porque eso se considera patrimonio para esa comunidad en específico. ¿Listo? Luego pasamos a una siguiente actividad de aprendizaje que tiene que ver con los atractivos turísticos. Esos atractivos turísticos hacemos un álbum o galería fotográfica, que creo que es la que ya todos están realizando, pero vamos avanzando. Y es identificar los atractivos que tiene nuestra región, clasificarlos y hacer un álbum donde se note que tienen conocimiento de qué es un atractivo y cómo está y cómo se clasifica. Y luego pasamos a otra evidencia que tiene que ver con la información del destino donde ustedes se encuentran. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda una exposición sobre las manifestaciones socioculturales y la riqueza biogeográfica de su región. Es decir, vamos a tomar nuestra región y vamos a hacer primero una presentación en PowerPoint con dos ejes centrales, o sea, la temática basada en dos ejes. Uno en la parte sociocultural, es decir, cuáles son las características sociales de esas manifestaciones, cuál es la parte cultural, o sea, cuáles son las expresiones culturales de esa región, es decir, todo el tema del folclore, la música, eh, la arquitectura, la historia que lleva ahí, las leyendas, todo eso, ese contenido que hace parte de esa región donde se encuentran, pero también, eh, Disculpe, dígame, usted dijo que en PowerPoint, en Canva no se puede. sí, claro, cualquier herramienta donde hagan Ah, diapositivas, ok, ya. pero Ah, uno, hacer las diapositivas, hacer la presentación, mejor, o sea, pueden usarla en Canvas, en PowerPoint, esta otra herramienta que es en línea, no me acuerdo el nombre ahora, cualquiera. La idea es que pueda generar un documento, ¿ya? De, con todas las imágenes donde ustedes van
que va a servir de apoyo para la segunda parte de esa misma evidencia, que es la exposición. ¿Sí me hago explicar? Ustedes para hacer una exposición, ustedes tienen una cartelera, lo que usábamos cartelera cuando no había computador, y después empezamos a usar computador con todas estas herramientas, ¿ok? Entonces primero van a hacer sus diapositivas o sus presentaciones, y luego van a hacer la exposición. ¿Listo? Lo más completo posible, donde puedan ustedes hacer toda la expresión o la explicación de esas características socioculturales y también de las características del entorno vivo, biológico donde están, y las características geográficas: clima, medio ambiente, ecosistemas que están, cuál es la flora y la fauna predominante en la región, las características, si hay especies que sean endémicas del sitio donde están, o si por el contrario sirven de paso, por ejemplo, para algunas especies de aves migratorias, aves o insectos pues cuestiones que sean propias y características de la región donde se encuentran. Y por último, de esta actividad de aprendizaje, de esta etapa, van a hacer un cierre, un informe, donde partiendo de la autoevaluación, ustedes puedan decir qué aprendieron, qué dificultades tuvieron y qué pueden hacer para poder superar las dificultades, para que en las próximas etapas de la formación no se vayan a presentar. ¿Ok? Listo, hasta ahí está claro, ya por ahí debemos estar ahí. Yo empiezo a revisar esas evidencias. Listo, pasamos entonces a otra competencia, que es describir las características del destino. O sea, ustedes van a estar en la capacidad de describir las características del destino de acuerdo con las técnicas, el potencial turístico y los componentes del patrimonio cultural y natural. Para estas actividades que van a desarrollar, ustedes tienen que tomar o tener en cuenta todo lo que han hecho anteriormente. Les repito, ustedes se ubican en su región, tienen que saber ya cuál es el contexto geográfico, el contexto ecológico o los ecosistemas que hacen parte de esa región, también cuáles son las características propias sociales y culturales y las manifestaciones culturales de la región donde ustedes se encuentran y donde van a trabajar. Entonces, ¿qué van a hacer? Hay una actividad de aprendizaje que es organizar las ideas recolectadas en el trabajo de campo para delimitar la temática del servicio guiado según técnicas de descripción e interpretación de patrimonio cultural y natural. ¿Qué vamos a empezar a hacer aquí? Vamos a todo aquello que hemos recogido, información que tenemos sobre nuestro territorio, vamos a empezar a transmitir el mensaje con la intención de que sea, además de que sea una información real, lleve la invitación a que sea conocido, y que eso procurar con las técnicas que hay de narración, que quede impregnado ahí la impronta en la memoria del que está escuchando nuestro relato. ¿Ok? Entonces, para esto van a ser dos evidencias. Una primera evidencia, que es la ficha documental, es decir, ustedes van a hacer un recorrido por el territorio, van a tener las fotos, ¿ya? Van a hacer un plan, como quien dice, bueno, yo voy mañana a hacer un recorrido al Parque Tayrona. ¿Listo? Entonces el recorrido va a ser este: yo voy, tomo un bus, un carro, un colectivo hasta la entrada tal, de ahí voy a caminar no sé cuántos kilómetros y voy a pasar por tales sitios, tales sitios, tales sitios, voy a llegar a la playa, voy a subir a tal pueblito. Lo que ustedes planean lo que van a hacer. Luego hacen el recorrido, van tomando las fotos, van haciendo el registro de todo eso que están y van anotando a especie de bitácora si lo que ustedes planearon está saliendo tal cual como está, como lo habían presupuestado. Es decir, si ustedes pensaban que iban a hacer el recorrido en 2 horas y se tardan, son 3 horas por cualquier cosa, ustedes tienen que explicar y decir qué inconvenientes o qué situaciones lo llevaron a que se demoraran más de lo que tenían planeado.
O si pensaban llegar a un sitio y no pudieron porque por cualquier motivo se cayó el puente, cerraron en la entrada o el acceso estaba muy complicado, ustedes pensaban que iba a ser más fácil. Eso es importante que lo tengan ahí anotado y a modo de bitácora. Entonces ¿qué van a hacer aquí en esto? Van a hacer un informe donde van a tener las fotografías, donde van a hacer la documentación del recorrido que hacen y de los atractivos que ustedes están visitando. ¿Ok? Y una última evidencia para completar esta actividad de aprendizaje, que es hacer el relato de lo que en ese recorrido ustedes pueden manifestarle, expresarle, indicarle a los turistas que lo van a acompañar. Es decir, si ustedes van a ir a un museo, ya, y ustedes van a hacer el recorrido por el museo, ustedes tienen que tener planeado, bueno, yo cuando llegue al museo voy a entrar por el ala derecha de ese museo a la primera habitación donde están expuestos los cuadros y las esculturas del pintor o del escultor o del artista X. Después salimos y vamos a otro. Y cuando ustedes ya tengan el recorrido armado, que es la primera evidencia de esta actividad de aprendizaje, hacen la segunda. Y es decir, bueno, Fulanito de tal es un pintor de tal época, él se encargó de hacer estas obras que significan esto, aquello, representan tal cosa, esto refleja su infancia o refleja sus conflictos o refleja su amor por la región o su pasión por la naturaleza, por ejemplo, esta obra, y empiezan a hacerla, organizar el plan de lo que van a decir, de lo que van a narrar, pero especialmente haciendo énfasis en aquello que va más allá de la información, es decir, aquello que motive, que enamora, que atraiga, ¿ya? Que le impregne interés a quien vaya a hacer ese recorrido con ustedes por ese museo. ¿Vale? Y con eso aquí terminamos entonces estas 5 evidencias. Queda otra pendiente que la hablamos la próxima sesión. Esta Disculpe, evidencia, tengo dígame, una pregunta ok, en quién me habla? Marlene, Ok, Marlene, cuéntame. en la evidencia de las características sociodemográficas que hay que hacer la exposición, ¿qué tiempo más o menos? Porque siempre es largo y hay que hablar de los varios Bueno, elementos. ¿tiene la guía Más de o menos qué aprendizaje? tiempo. Sí, yo la tengo, pero en el momentico no recuerdo, parece que Va- no dice el tiempo exacto. Vamos a buscarla, a ver, esperen un segundito, ya la busco. Profe, disculpa, es que Dígame. apenas entré hace un momento cuando acababas de decir las evidencias. ¿Podrías recordarme cuáles son? He hecho algunas, me falta solamente dos anteriores, porfa. Ok, ya va, ya dame un segundito y ya te repaso otra vez. Dame un segundito y buscamos, respondo primero la pregunta de lo que tiene que ver con la exposición. Ya les comparto. Listo, entonces, vamos a cerrar aquí, perdón. Ok. Ahí se ve claro. Sí, señor, se ve. Ok. Entonces tenemos,
Listo, exposición sobre las manifestaciones socioculturales y la riqueza biogeográfica. Dice, a continuación se brindan las indicaciones para el contenido de la presentación. Primero se hace una presentación. Esa presentación es un documento donde va a haber una portada, van a anotar el nombre suyo y van a hacer una pequeña introducción al respecto. Y luego van a hacer las distintas diapositivas donde van a tener plasmado todas las manifestaciones socioculturales de la región donde ustedes están. ¿Cuáles manifestaciones? Todas las que ustedes consideren, por ejemplo, las manifestaciones que son personales, o sea, cómo es la vestimenta del sitio, o sea, hay un vestido especial o el tipo de peinado, o cuáles son la comida, la gastronomía, creencias, leyendas, cuáles son las fiestas, la manera, los rituales familiares o los rituales sociales, qué fiestas, ferias, festividades se realizan en ese sitio. Bueno, todo ese tema cultural, cultural que tienen esa región. Van a hacer entonces también cuál es el potencial o cuál es la riqueza biológica que tienen, cuáles son los ecosistemas que están, la flora y la fauna propia de esos sitios, qué tipo de bosque, si hay bosque o si no, cuál es el hábitat que tienen esa flora y esa fauna que tienen ahí. Eso lo van a organizar en unas diapositivas, ¿ya? Eso es un documento. Y por último van a hacer entonces un video, aquí está. Luego realice un video donde realice una exposición oral utilizando la presentación que acaba de realizar. Si se dan cuenta que es clarito lo que está aquí en la guía de aprendizaje. Consejos. Elabora un guión. ¿Ya? Tú puedes tener unas noticas, decir, bueno, cuando va por esta diapositiva voy a decir esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer este comentario. Voy a hacer un comentario jocoso en este punto, o aquí voy a hacer una pausa, o como voy a hablar de un personaje que falleció, que nos dolió mucho, porque aquí voy a poner un tono de voz serio, medio dramático, medio para imprimirle seriedad y conmover al público. Más, decir, en este espacio puedo bromear o puedo declamar un fragmento de un poema de un poeta de la región, por ejemplo, o sea, es armar el guión, ¿ya? ¿Qué dice? No excederse. Punto 2. El expositor debe expresarse con un lenguaje respetuoso y entendible. No se deben utilizar expresiones raras, sino expresiones que sean de fácil entendimiento para el público. Tengan en cuenta que el público, ustedes van a atender, es un público que no conoce la jerga propia de la región a donde van. Si nosotros vamos a hacer un comentario en una palabra o vamos a mencionar una palabra que sea propia de nuestra región, es importante que nosotros hagamos referencia a decir, mira, esta palabra es propia de nuestra región, la decimos mucho aquí, significa tal cosa. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo menciono y digo, mira, Aguaita, a ver qué están haciendo, ¿qué significa Aguaita? Los que no sean de Valledupar. Mirar. Mirar. Pero es mirar de cualquier manera. Mirar, pero mirar como aguaitando, Como como, aguaitando. como escondidos, como mirando, chequeando a ver qué están haciendo. Exactamente. O sea, no es cualquier mirar. O sea, tú puedes mirar de Exacto. frente. Cuando tú miras de frente, estás aguaitando. Ya, Ajá. aguaitar es mirar con disimulo. Que no se den, Disimulo, sí. no se den mucha cuenta como que yo estoy mirando, pero yo estoy pendiente. Pero tampoco con la intención de chismosear, que es diferente. Sino como de estar pendiente, aguaitar, Es estar como estar pendiente. pendiente a ver si ya aguaita y a ver a qué hora es que llega la niña.
¿ya? Ujú. O a Guaita, que cuidado le pasa algo. Es algo como medio vigilar, pero tampoco es vigilar. ¿Ya? Entonces, ese tipo de términos hay que tenerlo claro. ¿Ya? O garúa. Sí, garuar, Alguien, pero garuar, que no sea de Valledupar, no, otro. lloviznar, Garúa. ¿Quién conoce el término garúa? lloviznar. Eh, la garúa está en un punto intermedio entre el sereno y la llovizna. Ujú. Sí, señor. ¿Ya? Está garuando, o sea, Todos está conocen el garuando. sereno, ¿cierto? También le Sí, dicen el rocío. ¿Sí? ¿Qué es el sereno? Una lluvia suave. O sea, es tan suave que no parecen ni gotas. ¿Ya? Es un poquito entre la neblina y que uno logra percibirla porque se condensa. ¿Ya? Se condensa en la superficie. Está serenando. De hecho, tú sales y no sientes que te estás mojando, sino cuando llegas notas que ya estás mojado. ¿Ya? La garúa es un poquito más que el propio sereno. Hay una gotica muy minúscula, pero que no llega a llovizna. La llovizna es la gotica un poquito más gruesa. ¿Ya? Entonces, fíjense que son términos que son usados en un sitio, a veces muy cercano a nosotros, pero que solamente son conocidos en la región. No quiere decir que hayan sido inventos de ahí, sino que las poblaciones o las comunidades que nos poblaron usaban mucho esos términos y por algunas circunstancias que desconozco, quedaron arraigadas en el conocimiento popular y quedaron siendo usadas. Que en otras regiones ese conocimiento se perdió por el desuso. ¿Ok? Entonces, ese tipo de manera de expresarse es, si voy a usar ese tipo de palabras que yo sé que no son conocidas por quien nos visita, nosotros tenemos que explicarle y saber con claridad qué significa eso. ¿Cómo explicar, ajá, y qué? ¿Cómo le explicamos a alguien ese término? Entonces, hay que buscar la manera de poderlo explicar. ¿Ok? Entonces, vamos a usar materiales de apoyo. No vamos a escribir en la presentación texto. O sea, la presentación es precisamente un material de apoyo, una imagen que nos ayuda en nuestra narración, en lo que vamos a decir. ¿Ok? Listo, sigamos acá. Pero la pregunta es el tiempo de exposición, que ahí no lo dice. Listo. Espera un momentito. Mueva Ah, las manos lo perdón. suficiente. Ensaye en voz alta con familiares. Y producto de entrega o un video digital, la presentación y un video digital, mínimo 15 slides. Listo, no hay máximo. Pero pregunto yo, ¿en cuánto tiempo consideras tú prudente dar una información sin que la gente se aburra? Porque eso también es claro. Entre 10 y 15 minutos. Podría ser entre 10 o 15 minutos. O depende. Ya. Tú puedes pasar una diapositiva, son 15 diapositivas. En cada diapositiva tú te gastas unos 30 segundos mostrando y hablando sobre eso y pasas a la otra. Tú en 7 minutos has podido eh, hablar con contundencia. Aquí el tema es, ¿cómo logro yo atraer al turista? O sea, a quien va a escuchar sobre el tema. Que cuando yo le esté hablando sobre eso, no se me disperse porque se aburrió, porque me alargué, porque estoy hablando mucho, pero que le pueda dar la suficiente información, también aprender a ser concreto, porque no todo lo que yo sé le interesa al otro, me interesa a mí. Entonces tengo que aprender a identificar qué datos, qué información puede ser importante. ¿Ya? Tampoco es que yo vaya a hablar a profundidad. Yo sí debo conocer a profundidad sobre el tema, sobre el territorio. ¿Por qué? Porque en algún momento puede haber una pregunta. Entonces, la intención tampoco es que yo voy a decir absolutamente todo para que todo quede claro y nadie tenga que preguntarme nada porque todo lo dije. Al contrario,
Si yo dejo espacios donde la gente pueda tener interrogantes, se genera una conversación porque la gente va a preguntar, pero al conocer el tema yo puedo interactuar con ellos y puedo eh, establecer un vínculo de comunicación que pueda terminar siendo muy ameno. Ya no es que yo solamente voy a decir la cháchara, la exposición aburrida y que en 15 minutos empiezan todo a dividir, sino al contrario, si yo lo puedo decir en 7, 8 minutos y que la gente de pronto diga, mira, amplíame un poquito más, o qué fue lo que pasó tal día, o esta obra no me quedó claro, o no entendí esto, o no dijiste aquella otra cosa que me parece que es como chévere. Entonces uno puede ampliar, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, sé que conoces a profundidad la información sobre tu territorio, pero también dale espacio a que no todo lo cuentes para que haya la posibilidad de, primero, para que no se aburran, para que sea menos. Escoge lo más importante, por eso es que tienes que planearlo bien. ¿Qué voy a decir y en cuánto tiempo lo voy a decir? Practícalo Sí, señor. Muchas gracias. con tu hijo, con un sobrino, con tu esposo, con tu novio. Practícalo. Si se quedó dormido, ya sabes que tienes que irle mochando cositas en lo que vas diciendo. Sí, señor. ¿Vale? ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, la chica que me estaba preguntando sobre cuáles eran las evidencias, le repito aquí rápidamente. Listo, yo les voy a resaltar acá, vamos a ver si puedo ponerlo en verde. Eh, no, vamos a... Bueno, tenemos esta primera evidencia. Ok. El organizador gráfico de patrimonio cultural, que lo hemos venido mencionando montones de veces, y yo creo que este ya está listo y está claro. Luego, vamos a escoger uno de esos patrimonios, bien sea culturales o naturales, y vamos a hacer una explicación sobre ese patrimonio. Para hablar de ese, a describir ese patrimonio, nosotros tenemos que usar las herramientas ya de conocimiento que están en el material de formación que nos habla, eh, donde habla sobre cuáles son los elementos o las herramientas de la ciencia que nos facilitan nuestra interpretación o nuestro quehacer como guías. Entonces vamos a hablar sobre ubicación geográfica, ecosistemas, fauna y flora que hacen parte de ahí, cómo es el clima, las características, la altitud, la longitud, la latitud, o sea, la ubicación geográfica. Además, las características sociales que hay, qué poblaciones están ahí, si hay alguna etnia, alguna comunidad especial, una comunidad negra, qué sé yo. Entonces, un asentamiento que haya sido poblado con unas características especiales. De pronto fue un pueblo que fue fundado, otro pueblo fue fruto de las migraciones, otro fue un palenque que se estableció en ese sitio huyendo de la esclavitud. No sé, todas esas cosas hay que hablarlas. ¿Cuáles son las características de ese territorio y por qué eso es un patrimonio para esa comunidad? Porque esa comunidad reclama de que eso sea considerado patrimonio y se conserve y se preserve. ¿Listo? Luego la otra evidencia hace referencia a los atractivos turísticos. Le he hecho en otras ocasiones énfasis. No todo patrimonio es un atractivo. A veces hay patrimonios que son valiosos para la sociedad, para la comunidad, pero que son vulnerables, muy sensibles, frágiles, que la comunidad misma decide que la gente no vaya a ese sitio, no la conozca, porque necesitan conservarlas. Pasa muy frecuentemente con aquellos patrimonios naturales que son frágiles, ya nacimientos de agua, páramos, cuerpos que no tengan la capacidad de carga para verse enfrentados para recibir turistas menos de manera masiva. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, sabemos que no todo patrimonio va a ser un atractivo. También hay atractivos que no son patrimonio. O sea, si yo
en un sitio X a orilla del río, yo organizo una réplica de las casas coloniales y le hago una piscina natural y le hago un tobogán y se convierte en un atractivo bonito y pongo unos elementos para que la gente se tome fotografías para que simule estar en esa época. Si bien eso es un atractivo, no es un patrimonio. ¿Ok? Entonces puede ser un atractivo, pero no necesariamente eso es un patrimonio. Pasa mucho con los parques temáticos. Por ejemplo, tenemos un parque temático en el Atlántico, Mundo Aventura, ya que hace alusión a las regiones de Colombia, pero eso no es un atractivo. Ellos están haciendo réplica de muchos otros, perdón, eso no es un patrimonio, es un atractivo turístico, más no es un patrimonio. ¿Ok? Listo. Y las últimas evidencias de esta fase es la exposición sobre las manifestaciones socioculturales y la riqueza biogeográfica de sus regiones. Este es un trabajo amplio donde ustedes van a expresar todo lo que han ustedes visto antes. Entonces ya ustedes identificaron cuáles son los patrimonios de su región, naturales y culturales. Saben cuáles son los atractivos que hay. Saben que hay un contexto social, geográfico, cultural y de ecosistemas de la región. Bueno, ahora van a integrar todo ese conocimiento para hacer la manifestación de un sitio de la región donde ustedes están. ¿Listo? Y el último, que es el cierre, un informe, como le fue, es la revisión, la introspección, el análisis de cómo ha sido su compromiso, si ustedes fueron puntuales en montar la evidencia o si no, por el contrario, se dejaron llevar por el tiempo o no prestaron atención o después ya no han aprendido a usar la plataforma, lo que ustedes consideren que sea importante para que ustedes se evalúen, ya, pero también las cosas buenas que han aprendido. ¿Listo? Y en la segunda parte de esta fase de análisis están estas dos evidencias. Realizar las fichas documentales y registro fotográfico. Es decir, ustedes van a escoger un sitio que sea atractivo turístico de su región. Por ejemplo, puede ser un museo, puede ser un parque natural, puede ser una zona eh, de la ciudad donde ustedes se encuentran. Por ejemplo, una calle que tenga un valor histórico importante. Puede ser una iglesia patrimonial, reconocida como patrimonio. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer una planeación de un recorrido en ese sitio. ¿Ya? Y van a hacer el recorrido, después hacen el recorrido tomando las fotografías, y esas fotografías propias, fotografías que ustedes descarguen o que alguien les pase. Recuerden poner las referencias en los pies de fotos, de dónde tomaron la información, si son fotografías propias o si son de alguien más. Y con eso, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer el recorrido pegando las fotografías y importante es que si el plan se cumplió, o sea, si el recorrido se ajustó al plan que ustedes habían hecho. Es decir, si ustedes van a hacer un recorrido por una plaza y donde van a expresar, van a hablar sobre muchos elementos que están en la plaza, ustedes dicen, voy a empezar por aquí, después voy a ir por allá, después por acá. Pero si por alguna circunstancia están haciendo unas obras y no pueden llegar al monumento X donde está el patriota tal, por consiguiente no pueden hablar sobre eso. Ándale, les cuento que me acabo de preocupar. Intenté ingresar enseguida y me dice Zoom que hay que esperar 10 minutos. Bueno, me dejó entrar, pero creo que que se viene, que Zoom se va a poner cada vez más complicado no solamente con el tiempo, sino cuánto va a tardar para reiniciarla. Y eso hace seguramente que muchos se cansen, se aburran de esperar y no vuelvan a ingresar, pero bueno.
Listo. Preguntica, lo que han ido entrando, preguntica. Oiga, déjeme un segundito y organizo lo de la asistencia. Ya, deme 5 minutos mientras todo va entrando. Listo, muchachos. Ahí les acabo de compartir el formato de la asistencia. ¿Ok? Bueno, les decía, para la evidencia que hace referencia a las fichas documentales, ustedes entonces hacen una especie de bitácora donde van a hacer el registro de cómo le fue, qué vieron, qué lograron conocer. Entiendo que sean sitios que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio de mirar más allá de lo que siempre han visto, hacerlo con una mirada distinta, porque muy seguramente van a encontrar algo al cual ustedes no le habían prestado atención, algunos detalles que quizá habían pasado desapercibido para sus ojos, porque van a ir con otra mirada. Anteriormente no habían hecho el ejercicio de investigar cuál era la historia o cuáles eran las características sociales y culturales de ese territorio, de ese patrimonio, y ahora ya lo tienen. Entonces, muy seguramente ustedes van a llegar más atentos a ver qué otras cosas hay. Eso es supremamente clave porque esos son ese tipo de detalles que sirven para que la gente se atrape en la narración que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Y la última evidencia, que es el plan de narrativa o relato, es construir
la narración, pero esa narración tiene su forma de hacer. Acuérdense, en la guía de aprendizaje está cuál es el material de formación que ustedes deben estudiar, revisar para poder realizar esta evidencia. Entonces hay muchas técnicas de cómo narrar. Si la voy a hacer lineal, es decir, voy a contar una historia y la historia la empiezo desde el principio. Los que estuvieron conmigo acá en la Plaza Alfonso López cuando hablamos de la leyenda vallenata, ¿se acuerdan cuando el tema de que a la indígena le cortaron el pelo y todo lo que hubo, que terminó en que quemaron Valledupar y la persecución y la Virgen del Rosario, la guaricha, todo eso? Acuérdense que yo no empecé el relato diciéndolo desde el comienzo. ¿Quién se acuerda por dónde empecé? Ya se les olvidó, fallé yo, no me gané la propina. Ahí sí me oye. A ver, hola. Haciendo memoria, estamos Ah, haciendo memoria. están haciendo memoria, sí. ¿Quién se acuerda? A ver, los ubico, cierren los ojitos y ubíquense en la plaza. Ya, el sol que estaba haciendo ese día, ¿cierto? Veníamos del Monumento a la Revolución en Marcha. Habíamos visto el mapa de Valledupar, que está impreso eh, en la carta, en el acta de fundación, ¿ok? Y después seguimos, pasamos o sea, estábamos donde está el consejo, pasamos la alcaldía, viene otra casa. ¿Esa casa de quién es? ¿Quién vivió ahí? María Concesión Loperena. Exacto, la casica. La Ah, casica, no. ustedes se acuerdan que era una puerta grande, ¿cierto? Y yo les dije, mira, aquí se sentaba Gabriel García Márquez, aquí se sentaba Alfonso López Michelsen, aquí Cocha Molina se sentaba aquí y tocaba el acordeón. Y estaba Consuelo que no tomaba trago, se sentaba Escalona también. Y Consuelo que no tomaba trago, pero repartía el trago, ayudaba, estaba pendiente que todo estuviera bien en la parranda, pero ella era pendiente de lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Que había una fiesta religiosa. ¿Sí se están acordando? Señor. Nada. ¿Y esa fiesta religiosa de qué? ¿Qué festejaba? La, El Festival Vallenato. no, No, la, todavía no la, existía el Festival Vallenato. Listo. Festejaba la fiesta de Creo las yo, al cargas. patrón, creo yo que No, era el patrono del Santo Seomo. no. Ah, Ya veo que hubo mucha información. la fiesta de la Virgen del Rosario, que es la patrona. La fiesta de la Virgen del Rosario, que es la que se les apareció a los indígenas después de que ellos iban a punto de masacrar a los españoles que lo habían salido a perseguir, ya después de ellos haber quemado Valledupar. Y ellos quemaron Valledupar porque le cortaron el pelo a una indígena que vivía en una casa por los celos de la dueña de la casa. A eso es lo que se llama la leyenda vallenata, la aparición de la Virgen del Rosario y la salvación de los españoles. Entonces, por eso se reunían, hacían unas danzas, ¿ya? Y festejaban eso que se llama la fiesta de las cargas. Esa, esa fiesta que era popular, fíjense, yo empecé hablando de lo que estaba pasando en la casa de Consuelo para terminar en toda la historia, o sea, me eché siglos atrás para volver a retomar a lo que decía Consuelo, decirle, mira, tengo que coger estas fiestas y voy a inventarme un festival para que además Alfonso López Michelsen gane votos
¿ya? Entonces, todo eso lo craneó, lo pensó la cacica. Y además para promover la cultura vallenata y los cuatro aires. Y así creó el festival. Entonces, alrededor de la historia del festival, yo echo para atrás en el tiempo, retomo una información y vuelvo otra vez al inicio y a un cierre. Y así se crea el Festival de la Leyenda Vallenata, para que la gente tenga en su cabeza que no es el Festival Vallenato, no se llama Festival Vallenato. ¿Ya? Es el Festival de la Leyenda Vallenata, es un festival enmarcado en una tradición religiosa que fue aprovechada para mostrar la cultura vallenata. Entonces es un relato que es circular, no es lineal. Listo. Pero lo podemos hacer lineal, o sea, lo podemos escoger, pero también podemos usar cualquiera de las estrategias que están ahí. Yo podría no contar el final. Listo. Yo podría hablar de un hecho que sea conocido para que la gente adivine quién es el personaje. O podría decir algo que haya ocurrido para que la gente pueda comprender por qué nos comportamos de una o de otra manera. ¿Ya? O sea, muchas maneras se puede uno para narrar una historia. Pero la idea es esa, que armemos el plan narrativo de cómo vamos a decir eh, algo que sea atractivo sobre el atractivo al cual nosotros le hemos hecho ese plan, ese recorrido. ¿Listo? Y ahí terminamos nosotros este capítulo de evidencia. ¿Ok? Chacho, eso hay que tenerlo pronto. Pronto es pronto, antes de que termine marzo. ¿Ok? Dificultades para hacerlo. El material de formación está ahí, hay que leerlo, hay que estudiar. O sea, por ahí hay algunas instituciones de formación superior técnica que imparten el tecnólogo de guianza turística con el aval del Ministerio de Educación y Ministerio y pues todo el seguimiento del SENA también. Si alguien tiene el chance de averiguar cuánto cuesta ya la matrícula en esos centros, yo voy a dedicarme a la tarea y voy a averiguar a ver si por la otra semana le tengo el dato, cuánto cuesta el semestre de los 2 años y medio de estudio, 5 semestres para completar el tecnólogo, para que ustedes vean la bendición y la oportunidad tan grande de poderlo hacer sin que les cueste, en efectivo, en dinero, estoy hablando, no estoy diciendo que no les cueste, sé que es un sacrificio para algunos más, para otros menos, pero para todos es un sacrificio venir a las formaciones, hacer las evidencias, montarlas, volverlas a corregir porque es que el instructor me las calificó mal. Sé que eso es un sacrificio, el tiempo, las obligaciones, pero varias cosas. No les está costando dinero, ¿ya? Salvo el hecho de tener que venir a las presencialidades, para el curso y a hacer un aporte para las cosas que son de la formación, pero no un pago de matrícula costosa como en algunas instituciones, Profe, y mucho menos el tener que estar presencialmente en el sitio, porque muchos de esos son carreras presenciales, como ir al colegio, a la universidad, de 8 a 12 y en la tarde otra vez, y las prácticas, y pasan lista y todo eso. ¿Ok? Aquí estamos, de alguna manera, desde la comodidad de la casa y la incomodidad del internet. Ese ejercicio sería bueno que lo hicieran para que se den cuenta la grandeza que ustedes tienen, la bendición que tienen de poderlo hacer de esta manera, que realmente es más cómodo y además mucho más barato. Y la calidad, yo diría que es superior. ¿Ok? Cuéntame, Huawei, mientras que le cambias el nombre, dime quién me habla. profe, Carlos, ¿cómo está? Hola, alguien me está hablando. Carlos Pues habla. Carlos voy a volver Archila. a copiar
el formato, los que ya lo llenaron, no lo vuelvan a llenar para que los que hayan entrado ahorita poco lo puedan diligenciar. Bueno, preguntitas. ¿Todo claro? Diosa, Marlene, Ademir, Natalia, Todo Pedro. claro, lo único es que Señora, no he podido firmar la Tengo una asistencia. ¿por qué no la has podido firmar? No la encuentras. Entra abajito, dice chat. Cuando entres al chat, vas a ver el link del formato. Entro al chat, veo el link del formato. ¿Sí? Ajá, Listo. ¿Ya lo viste? pero le di. Ah, ya. Ah, ok, listo. Gracias. Se me había olvidado. Bueno, muchachos, entonces sigo pendiente para seguirles evaluando todas esas evidencias y adelantando en este proceso. Ya casi vamos a arrancar fase de planeación. Hay un temita de manejo de incidentes que estoy preparando para hacerlo eh, para la próxima, pero también depende del avance que ustedes tengan en estas evidencias que son importantes para poder reconocer qué tenemos en la región, aprender a recolectar la información y armar todo un plan narrativo y de interpretación. Por último, tener claro, no es lo mismo hacer una descripción. Es decir, yo puedo describir una planta, ¿cierto? Decirle el nombre científico, decir hasta qué altura crece, cómo son las hojas, el tipo de hoja, el tipo de raíces, qué frutos dan, las características de ese fruto, colores y tal. Lo otro es empezar a hacer una interpretación que va mucho más allá de lo que uno puede ver, sentir, tal, sino que evoca en cuanto a la emocionalidad de las personas. ¿Qué significa eso para la comunidad? Ese árbol, ¿qué significa? ¿Qué recuerdos trae? ¿Qué emociones genera? Que no es mismo ese árbol que está ahí en ese sitio a un árbol de la misma especie que esté en el patio de otra casa. ¿Ya? Como si nosotros de alguna manera pudiéramos nosotros reconocer unas características muy personales, casi personales de ese árbol y que lo hagan único. Entonces, cuando nosotros empezamos a transmitir eso, nosotros vamos más allá de la sola descripción y narración de un suceso y nos convertimos en intérpretes de una cultura o intérpretes de un patrimonio para que la gente, además de que lo conozcan, se enamore. ¿Sí me explico? Bueno, esa es la idea de la formación, ¿ya? Que se haga el ejercicio paso a paso hasta llegar a que sean unos excelentes intérpretes del territorio. Bueno, si no hay más muchachos, vemos. Si hay alguna otra duda, espero un momento, escucho o seguimos. Y nos vamos No, a trabajar a instructor, terminar la semana. Cuéntame, Pedro. instructor, yo le envié una consulta al WhatsApp hoy en la Ven, mañana. listo. Si tú me mandaste algo, estaba súper enredado, no he podido revisar. De verdad que sí, yo vi que me habías mandado algo. Este, Pedro, mándame un mensajito para que se me ponga otra vez arriba. ¿Oíste? Dale, perfecto, ya mismo, Bueno, porque instructor. tengo como 500 Gracias. cosas que leer. ¿Listo?
Ya te prometo que ahorita más tarde lo reviso y te mando algo. Vale, Una bueno, pregunta. En la, cuéntame. en las evidencias de inducción hay una que está sin calificar. ¿Es que no la califican o es que no han terminado de calificarla? ¿Cuál es? Hay una, creo que es el, no recuerdo exactamente cuál es, pero hay una que está sin calificar. Marlene, pasa una cosa. Yo me siento a revisar y hacer los juicios, ¿cierto? Entonces me dedico yo una tarde, una mañana a evaluar, ¿ya? Cierro eso. Asumo que todo el que iba a subir subió. Después sigo evaluando otro o paso a otra ficha. Si los que no montan en el tiempo para poderlo evaluar, pues toca volver, cuando yo vuelva a hacer el repaso, vuelvo y reviso. O sea, si no te he evaluado, no te preocupes, lo voy a evaluar, ¿ya? Ah, ya. Pero no de pronto Instructor, al resto de tus compañeros ya los he evaluado, pero ya los habían subido cuando yo pasé por ahí revisando, ¿ok? No, yo la subí temprano, pero es que hay unas que están calificadas y nada más falta una. a Subiste mí también me temprano, hace falta nada más uno. ok, listo, Y me colocó un comentario, pero no calificó. ok. O sea, si puse un comentario fue porque las evalué, de pronto la puse con D. No, no Ok, aparece, aparece entonces una hay que hacer rayita. la corrección. Para cuando tengan la corrección me tienen que decir, instructor, ya la corregí, la voy a subir para yo poderles habilitar y que la puedan subir. Ok, Creo que era el foro. Y en el foro colocó nada más como ¿listo? comentario, Entonces sí, como que no se sí. estrese por eso. Yo les voy la idea es poderles evaluar todo y que tengan ustedes el espacio para poder ir calificando. Ojo muchachos, ahora mismo no recuerdo quiénes me tiene, alguno de los trabajos me tiene preocupado. El tema del uso de inteligencia artificial para resolver algunas de las evidencias. Eh, Hombre, seamos honestos. Cuando eso se nota, cuando el trabajo es hecho por uno mismo, a veces se presentan algunas imperfecciones que son normales de cualquier ser humano. Eh, Hasta los mejores escritores tienen sus correctores, tienen sus editores que les revisan ortografía, les revisan redacción, les revisan diagramación, todas las cosas y antes de mandarlo a imprimir, eso lo revisa un equipo, ¿ya? Por muy buen escritor que sea, por muy experto en ortografía y literatura y gramática y redacción y sintaxis y todo eso, tiene su equipo para que los evalúe. Entonces encuentro algunos trabajos tan perfectos que me generan ciertas dudas, sobre todo porque hay unas características en los formatos, o sea, en la manera como están en estos dibujitos, en los iconos que usan, que son propios de inteligencia artificial, en el tabulado, o sea, cómo los párrafos están distribuidos y están en el espacio, cómo lo están usando. Ahí se nota que algo hay. Entonces, estén muy atento a eso, porque realmente el ejercicio es un ejercicio que es de aprendizaje. Ya la evidencia simplemente es poder evaluar lo que ustedes están aprendiendo, pero a la larga, en el momento en que ustedes tengan que hacer un recorrido, quien les va a evaluar va a ser el turista, va a ser el grupo, va a ser el operador que los contrata, ¿ya? Y va a ser la comunidad quien los va a evaluar. Si pasa, en algunas regiones pasa de que hay guías que han tenido inconvenientes porque la gente le dice, ah, no, llega un turista nuevo que no conoce y la gente dice, mira, donde ese no vaya que le va a decir un poco en busca. O ese no vaya que ese es muy aburrido, o ese no vaya porque ese no sabe nada. Ya, entonces, la idea es hacer el ejercicio, ya que hagan el ejercicio a conciencia para que puedan ustedes tener el entrenamiento y las capacidades y las desarrollen para que puedan hacer unos planes interpretativos que realmente
estén ajustados a la realidad y que puedan ser suficientemente amenos para su público, para sus espectadores. ¿De acuerdo? Entonces, los que les califiqué de pronto malito, revisen a conciencia que hay, no se pongan, es que ese instructor está muy teso, está muy, no, pero porque ya háganlo a conciencia que de verdad es para que lo puedan hacer. Hay algunos muy buenos que me han gustado y que dan ganas de ir a conocer esos territorios. Espero que Dios me dé larga vida y energía para poder ir a todos esos sitios. ¿Vale? Bueno, muchachos, entonces nos estamos viendo, nos estamos escribiendo, ¿ok? Hasta mañana. Dale, instructor, feliz noche, bendiciones, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, tutor. hasta luego. Feliz noche. Feliz Hasta noche. mañana. Estoy algo malita, pero hasta mañana. Uy, descansa, diosa. Mañana. Miel de abeja con jengibre y limón. Sí, me toca. Chao. Chaito. Buenas noches, instructor, y buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches.